Goku no es el héroe que todos creen. De hecho, ha puesto en riesgo a la Tierra más veces de las que la ha salvado. Y lo peor no es eso. Lo peor es que muchas de esas decisiones fueron completamente innecesarias. Pero como siempre gana, nadie lo cuestiona. Y ese es el problema, porque cuando alguien con ese nivel de poder toma decisiones sin pensar en las consecuencias, el riesgo no es solo personal, es global. Durante años, Goku ha sido visto como el héroe definitivo, el guerrero que siempre aparece cuando todo está en peligro, el que salva la Tierra, el que derrota a los enemigos más poderosos, y por eso casi nadie se detiene a cuestionarlo, porque cuando alguien gana constantemente, sus errores pasan desapercibidos, se justifican, se ignoran o simplemente se olvidan. Pero ese es precisamente el problema, porque cuando analizas sus decisiones sin ese filtro, la imagen cambia por completo. Muchas de las situaciones más peligrosas no fueron inevitables, no fueron accidentes, fueron consecuencias de decisiones que él mismo tomó, decisiones que no siempre consideraban el riesgo real ni el impacto que podían tener en los demás. Y ahí es donde todo empieza a volverse incómodo, porque Goku no actúa como un héroe tradicional, no pelea para proteger, no pelea para evitar el peligro, pelea porque quiere hacerlo, porque quiere superarse, porque quiere enfrentar oponentes más fuertes, y eso cambia completamente la forma en la que toma decisiones, porque en ese punto el objetivo deja de ser proteger y pasa a ser experimentar, probar hasta dónde puede llegar, ver qué tan fuerte puede volverse frente a un nuevo rival, y eso introduce un riesgo constante, un riesgo que no siempre afecta solo a él, sino a todos los que están a su alrededor, porque cada enemigo que enfrenta no aparece por casualidad, aparece porque él decide enfrentarlo y muchas veces decide hacerlo en las condiciones más peligrosas posibles. Esto no es algo que haya pasado una sola vez, no es un error aislado, es un patrón que se repite a lo largo de toda la historia de Dragon Ball. Cada vez que aparece un enemigo más fuerte, Goku toma una decisión similar. En lugar de eliminar la amenaza lo antes posible, decide enfrentarlo en su máximo nivel. Decide darle tiempo, decide arriesgarlo todo, y no porque sea la única opción, sino porque es la que más le interesa, la que más lo reta, la que más lo hace crecer, pero también la que más pone en peligro a todos. Y lo más llamativo es que esto no cambia. No importa cuántas veces las cosas salgan mal, no importa cuántas veces el riesgo sea evidente, la decisión se repite, una y otra vez. Y lo más preocupante es que no parece verlo como un problema. Para él es parte natural de la pelea, parte del proceso de volverse más fuerte, pero desde fuera, lo que se ve es otra cosa. Se ve a alguien que, teniendo la oportunidad de terminar una amenaza, decide prolongarla, decide empujarla al límite, como si necesitara que el peligro crezca para sentirse realmente desafiado. Y eso cambia completamente el escenario, porque ya no se trata solo de una pelea, se trata de cuánto riesgo está dispuesto a asumir, sin considerar quién más puede verse afectado, como si el peligro fuera parte del proceso. Este patrón no es una teoría. Se puede ver claramente en algunos de los momentos más importantes de la historia. Uno de los casos más evidentes ocurre cuando enfrenta a Freezer. Frieza ya estaba derrotado. La amenaza había terminado. Todo indicaba que la pelea había llegado a su fin, pero en lugar de cerrar ese capítulo, Goku decide darle energía, le da la oportunidad de continuar,
le da una segunda oportunidad a alguien que ya había demostrado ser una amenaza extrema. Y ese momento cambia completamente el resultado, porque en ese punto, el riesgo ya no era necesario, la amenaza ya estaba controlada, pero aún así, decide extenderla, como si terminar la pelea no fuera suficiente, como si necesitara llevarla más lejos. Y eso es lo que hace que la situación sea tan peligrosa, porque el peligro no desaparece, se prolonga. Otro caso claro ocurre con Cell. En lugar de eliminar la amenaza cuando tenía la oportunidad, decide confiar en que alguien más lo hará. Decide retirarse y dejar la responsabilidad en manos de alguien que no estaba preparado. Y el resultado es una situación que se vuelve aún más crítica, porque cuando deja la responsabilidad en manos de otros, no está reduciendo el riesgo, lo está trasladando, y muchas veces a personas que no están listas para enfrentarlo. Y eso amplifica aún más las consecuencias. Y si avanzamos más en la historia, el patrón se vuelve todavía más evidente. En el torneo del poder, no solo arriesga su vida, arriesga universos completos, porque su motivación no cambia, sigue siendo la misma: enfrentar rivales más fuertes, sin importar lo que esté en juego. Si hay un momento donde este patrón alcanza su punto más extremo, es en el torneo del poder, porque aquí ya no se trata solo de una pelea, se trata de la existencia de universos completos, y aún así, Goku toma la misma decisión de siempre: buscar oponentes más fuertes, llevar la situación al límite, empujar el riesgo al máximo. Pero esta vez, las consecuencias no son individuales, son absolutas, porque perder no significa simplemente ser derrotado, significa desaparecer, y no solo él, todos, su universo, sus amigos, su familia, todo. Y aún así, acepta ese escenario, porque en ese punto ya no hay margen de error, no hay segunda oportunidad, no hay forma de corregir. Cualquier fallo tiene consecuencias definitivas, y aún así lo enfrenta como si fuera una pelea más, como si el riesgo fuera parte del juego, pero no lo es. Esta vez no se trata de superarse, se trata de sobrevivir, y aún así actúa de la misma manera, lo enfrenta, lo provoca, como si el riesgo fuera parte necesaria del desafío. Y aquí es donde todo cambia, porque ya no estamos hablando de decisiones cuestionables, estamos hablando de decisiones que ponen en juego absolutamente todo. Y eso es lo que hace que este momento sea tan incómodo, porque demuestra que, incluso cuando el riesgo es total, su forma de actuar no cambia. Y si eso no cambia, entonces el problema nunca fue la situación, siempre fue él. Entonces, si todo esto es tan evidente, ¿por qué casi nadie lo cuestiona? La respuesta no está en Goku, está en cómo lo percibimos, porque estamos acostumbrados a verlo ganar, a verlo resolver las situaciones en el último momento, a verlo salvar el día, incluso cuando todo parece perdido, y eso crea una ilusión, la ilusión de que todo está bajo control, de que, pase lo que pase, al final va a salir bien. Y cuando esa idea se instala, dejamos de analizar lo que ocurre antes, dejamos de cuestionar las decisiones, dejamos de ver el riesgo real, porque asumimos que el resultado va a compensarlo todo, y ahí es donde el problema se vuelve invisible, porque dejamos de analizar el proceso y solo nos enfocamos en el resultado. No importa cuánto riesgo haya habido antes, no importa cuántas decisiones cuestionables se hayan tomado, si al final todo sale bien, lo damos por válido, lo justificamos, y eso crea un efecto peligroso, porque convierte decisiones arriesgadas en decisiones aceptadas, normaliza el riesgo, lo vuelve parte del personaje, parte de lo que esperamos de él, y en ese punto
Ya no estamos evaluando si lo que hace está bien o mal. Solo estamos esperando que vuelva a ganar. Y ese es el punto donde todo cambia. Porque ya no estamos viendo lo que realmente ocurre. Estamos viendo lo que queremos que ocurra. Y mientras esa percepción no cambie, Goku puede seguir tomando las mismas decisiones sin que nadie las cuestione. Después de todo esto, la conclusión es difícil de ignorar. Goku no es peligroso por falta de control, es peligroso porque su forma de actuar nunca cambia, no importa el contexto, no importa lo que esté en juego, no importa las consecuencias. La decisión siempre es la misma. Buscar el límite, empujar la pelea, arriesgar más, y eso lo convierte en algo mucho más complejo que un héroe, porque un héroe protege, evita el peligro, reduce el riesgo. Goku no. Y esa diferencia es más importante de lo que parece, porque no se trata solo de cómo pelea, se trata de cómo entiende el peligro. Para él, el riesgo no es algo que se evita, es algo que se enfrenta, algo que se busca, algo necesario para avanzar. Pero el problema es que ese enfoque no afecta solo a él, afecta a todos, afecta a quienes pelean a su lado, afecta a quienes dependen de que tome la decisión correcta. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando de un héroe que protege, estamos hablando de alguien que, aún sabiendo el riesgo, decide seguir adelante de la misma forma. Goku lo enfrenta, lo busca y en muchos casos lo provoca. Y eso es lo que hace que su figura sea tan contradictoria, porque puede salvar el mundo, pero también puede ser la razón por la que ese mundo estuvo en peligro en primer lugar. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque la pregunta ya no es si Goku es fuerte. Eso está claro. La verdadera pregunta es otra. ¿Hasta qué punto alguien puede seguir siendo considerado un héroe si constantemente pone en riesgo todo lo que se supone que debe proteger? Porque sí, Goku ha salvado el mundo más de una vez, pero también ha sido la razón por la que ese mundo estuvo en peligro, y esa contradicción es imposible de ignorar. Tal vez no sea el héroe perfecto que muchos creen, tal vez nunca lo fue, o tal vez simplemente es alguien que pelea sin medir realmente las consecuencias, porque al final la pregunta no es si Goku es fuerte, eso nunca ha estado en duda. La verdadera pregunta es otra: si alguien con ese nivel de poder realmente debería seguir tomando decisiones de esa manera, porque cuando el riesgo ya no es solo personal, cuando lo que está en juego es todo, cada decisión importa mucho más, y aún así, él sigue actuando igual. Y tal vez ese es el verdadero problema. Y si eso no cambia, entonces la pregunta no es si va a volver a pasar. La pregunta es cuándo.